Hola, bienvenidos a un nuevo expediente INACIPE, este programa que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a tocar un tema pues muy interesante y muy importante en este momento, que es una nueva realidad social, un nuevo Código Penal Federal. Para hablar de este tema nos acompaña el maestro Marco Antonio López Valdés, que es un abogado penalista experto en el tema. Marco Antonio, muchas gracias por acompañarnos, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Luz. Buenas tardes. Marco Antonio, quisiera que empezáramos a hablar de este tema haciendo una como diferenciación. En semanas anteriores hemos hecho unos programas hablado de un Código de Procedimientos Penales único y de qué es los trabajos que se están realizando. ¿Cuál es la diferencia de un Código de Procedimientos Penales y un Código Penal único? Bien, el Código Penal es la parte sustantiva, es decir, contiene los principios generales y establece los delitos o lo que se considera como delito para el Estado para el cual funciona un determinado Código Penal, y en la parte adjetiva procedimental, es decir, la forma de aplicación materialmente esta normatividad sustantiva es el Código de Procedimientos. Esa es básicamente la diferencia. ¿Y por qué ahora hablar de un Código Penal único? ¿De dónde nace esta necesidad? ¿Esta es una necesidad nueva, de reciente, es una necesidad de reciente o nació con la reforma del 2008 o desde antes? ¿Cómo es que se vio que se necesita un Código Penal único? Bien, mira, las inquietudes respecto de una homologación en la legislación penal no son nuevos. Se han realizado ya trabajos importantes desde los años 70, desde los finales de los 70, principios de los 80, respecto del establecimiento de un código penal que establezca criterios generales para la aplicación de la ley penal. No es algo nuevo, se retoman muchos de los estudios que antes se habían realizado, pero no es propiamente, en nuestra concepción, la unificación de la legislación penal lo que daría solución a muchos de los problemas que actualmente tenemos, sino que esta unificación, como ya se dijo, daría únicamente los criterios generales para la interpretación de la ley penal. Es difícil homologar ya respecto a los delitos por la propia composición heterogénea que tenemos en la República Mexicana. Quisiera preguntarte si este es un tema de interés nacional. Yo sé que escribiste algún artículo en el que lo relacionas. ¿Qué podemos definir como interés nacional? Y saber si lo es. Sí, no, desde luego el Código Penal, de manera general, como ya se dijo, contiene los principios generales para la aplicación de la ley penal en la parte general y una parte especial propiamente que habla de los delitos. Desde luego el Código Penal cumple tiene una función que debe de cumplir, que es desde luego la salvaguarda del orden público y la protección de bienes que consideramos importantes para los mexicanos, en tratándose propiamente del Código Penal Federal. Luego entonces, al hablar de bienes, ya en la legislación, bienes jurídicos que consideramos importantes, desde luego que refleja el interés nacional, es decir, la voluntad social en razón de lo que consideramos trascendente y importante para el devenir de la propia República. Por ejemplo, existen la vida, desde luego, es muy importante para todos los mexicanos, para cualquier ser humano, y por lo tanto es objeto de protección del Código Penal. La libertad sexual de las personas, el patrimonio, y se manifiesta, desde luego, en diversos tipos penales que protegen el patrimonio por la diversa manifestación de conductas que se pueden dar para vulnerar ese patrimonio: robo, abuso de confianza, fraude, por decir algunos. Y desde luego ya recientemente, como la evolución de la propia humanidad, pues la delincuencia también se ha transformado
ya no es una delincuencia propiamente natural, sino ya se manifiesta de una forma más organizada y hace necesario proteger a la ciudadanía, la seguridad pública, y en razón de los diversos bienes que se protegen, se establecen diversos tipos penales dentro de la parte especial del Código Penal. Entonces, dentro del Código Penal se establecen los tipos penales que protegen bienes. Así es. Puede haber tantos tipos penales, bueno, a mí me viene a la mente que puede haber tantos tipos penales como te puedas imaginar. ¿Esto no es un problema para crear un Código Penal único? O sea, que existen, cada vez se van creando nuevos delitos, ¿no traería un problema esto? Sí, desde luego existen también lo que conocemos como delitos especiales, que son propiamente los que contienen diversas leyes en materias especiales. Por ejemplo, existen delitos que contiene la legislación respecto de la propiedad industrial, existen delitos en materia fiscal, existen delitos propiamente en la ley de amparo, que regulan de manera especial los diversos ordenamientos que tenemos en la República. Sí genera un problema, creo que se ha malentendido, y quienes sabemos no nos hemos dado la tarea de participar o de explicar este malentendido. El hablar de un Código Penal único, mi particular punto de vista, no debiera ser la homologación de la parte especial, porque como acertadamente comentas, de acuerdo a la manifestación cultural en diversas latitudes de la República Mexicana, se manifiestan así la delincuencia, y desde luego forma parte de su legislación penal. Por ejemplo, el abigeato en el norte de la República resulta muy importante para la economía, este tipo de semovientes, y en ese sentido, bueno, pues tiene que ser regulado, tiene que ser protegido esos bienes. El abigeato, que es el robo de ganado, ¿es correcto? Es correcto. En ese sentido, bueno, pues en el Distrito Federal, en una urbe como la que en este momento vivimos, bueno, pues hay una manifestación delincuencial de diferente naturaleza, y así, ¿verdad?, diversas manifestaciones de acuerdo a las manifestaciones culturales y sociales que tiene cada región del país. No así la parte general. La parte general del Código Penal contiene los conceptos generales, como ya dijimos, para la aplicación de la ley penal, qué se entiende por delito, okay, qué tipo de participación pueden tener un sujeto en la comisión de un delito y demás circunstancias. Quisiera que nos contaras cuál es la realidad de México, cómo está. Contamos con un Código Penal federal, ¿por qué hacer uno nuevo? ¿No está funcionando el que está? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, bien, nosotros en nuestra historia independiente tuvimos el antecedente de 3 códigos penales a nivel federal propiamente. Estamos hablando del primer código, que es el Código Martínez de Castro de 1871, posteriormente el código conocido como Almaraz de 1929 y el actual Código Penal que tenemos del 31. Esos códigos penales obedecen a una ideología política que desde luego abreva sus postulados en una filosofía imperante en un determinado momento histórico. En aquella época, bueno, pues por razón de los propios avatares de la consolidación de la República Mexicana, bueno, hubo la necesidad de importar algunos de esos criterios, particularmente de España. Nuestro código, primer código penal, tiene un pronunciamiento muy similar al español, y así, desde luego, en razón, como ya se dijo, de la propia manifestación cultural que imperaba en la época. Hoy en día es necesario
crear un nuevo Código Penal que sea congruente con la nueva realidad político-social que tenemos. ¿Por qué? Porque como ya se dijo, contienen los diversos tipos penales, tutelan bienes jurídicos que consideramos importantes. Sin embargo, hoy en día esos bienes, muchos hay que revisarlos y hay que incluir otros. Ok, estamos funcionando con un código penal del 31, pero también se hace referencia he escuchado que se hace referencia a otros códigos penales. O sea, ese código penal que me comentas, ¿es el que aplica para toda la República? No, en materia federal, para delitos del fuero federal. Para delitos del fuero común, cada estado de la República tiene su legislación en particular. Y al hablar de código penal único, ¿se unirían lo que es de los delitos federales y los delitos del fuero común? Bueno, es precisamente lo que está en este momento en la mesa. No se ha definido un criterio, reitero mi punto de vista, no es viable homologar un código en la parte especial. En la parte general sí, que contiene los criterios generales para la aplicación de la ley penal, que se debe de entender por un delito, y estos criterios servirían como una base para la aplicación por parte de los juzgadores de la ley penal, porque hay quienes entienden el delito a la luz de ciertos dogmas y hay quienes lo entienden a la luz de otros criterios, y en esa aplicación disímbola de la ley penal se manifiesta la injusticia. Entonces, sí, la parte general debe de homologarse a nivel nacional, y la parte especial, bueno, pues cada estado de la República, en razón de la propia soberanía que tiene, pues tienen plena libertad para legislar los bienes que consideren importantes, ¿verdad? O sea, en tu propuesta sí se debería de hacer un código penal único en la parte general. Es correcto. Y cada estado podría tener su código penal que defina lo que son los delitos que hay. Bueno, la definición propiamente es una manifestación de conducta en una acción o en una omisión. En cualquier latitud, no solamente de la República, sino del mundo, el homicidio es un homicidio. Entonces, aquí, en ese orden de ideas, se han confundido con base en un discurso político que desde luego busca ganar adeptos en esa confusión, pero es muy claro, lo que tú te refieres tiene que ver con las penalidades, ¿sí? Habría que revisar y establecer un criterio probablemente para lo que a la pena se refiere, pero en lo que a un delito tiene que ver, la pena es la consecuencia, no forma parte propiamente del estudio del delito. Bueno, me refiero a la penalidad y también a los delitos, pero te explicaré enseguida, tenemos que ir a un corte. Gracias. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, así como nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y observaciones para el programa. El día de hoy estamos hablando de una nueva realidad social, un nuevo Código Penal. Hace rato estábamos haciendo una referencia a los 33 códigos penales que hay en el país. Y yo quisiera preguntarte, tú me decías que habría que hacer como el estudio de la penalidad, pero asimismo yo digo, bueno, yo creo que deberíamos de ver también que están definidos los tipos penales en algunos estados y en otros no hay tipo penal, por ejemplo, para el aborto, ¿no? Esto es algo que yo no sé cómo podrían hacer para homologar, o si lo deberían de hacer. El aborto está penalizado en varios estados, en algunos con muchos años de pena, y por ejemplo en el Distrito Federal aquí no está penalizado. ¿Qué se tendría que hacer? ¿En eso se tendría que homologar o
volvemos a lo mismo, que no, que cada estado podría decidir respecto a este delito, por ejemplo. Bien, tenemos en tu pregunta diversas interrogantes o diversas aristas manifiesta esta pregunta. Primero, respecto al Código Penal propiamente, tiene que ver, como ya se dijo, con los intereses, desde luego, del Estado, de la nación, de los ciudadanos. En ese sentido, tendría que revisarse, ¿sí?, ir más allá, no solamente de la forma en la que se manifiestan esas apreciaciones culturales, como puede ser propiamente el código, sino a la ideología que da vida a esos códigos y al Código Penal Federal. Me explico. Todo pensamiento manifiesta una determinada realidad. En ese sentido, nuestra realidad político-social tiene su génesis en una ideología política que a su vez tiene o se alimentó en su momento de una filosofía. En la historia de la humanidad, el pensamiento ha tenido diversas manifestaciones materiales, desde los antiguos presocráticos y pensadores matinales hasta la posmodernidad que en este momento vivimos. En ese sentido, muchos de los dogmas y de los planteamientos filosóficos que rigen para esa normatividad son planteamientos del siglo XIX, en donde existía otra concepción de la realidad. ¿Sí? Hoy, muchos, insisto, de esos planteamientos no pueden o no son congruentes con lo que actualmente vivimos. Entonces, es ahí en donde tendría que revisarse si esos códigos penales son congruentes con lo que actualmente tenemos. Entonces, ahí habría que revisar nuestra Constitución, habría que revisar las constituciones estatales, los conceptos que se tienen, los dogmas que se tienen, y entonces sí poder manifestar un código penal congruente con lo que se pretende de acuerdo a la realidad que en este momento impera, ¿no? Y ahora que lo mencionas, para poder tener un código penal único, ¿se necesitaría hacer alguna reforma constitucional? Desde luego que sí, desde luego que sí. ¿En qué sentido? ¿En qué artículo? ¿Qué sería lo que tendría que cambiar? ¿Qué está mal en la Constitución que no permite que haya un código penal único? Bueno, no es propiamente decir que esté bien o que esté mal. Al final, en su momento, para quienes pactaron ese orden de las cosas en el 17, bueno, pues era lo correcto. Hoy en día, muchos planteamientos, no decimos que no son correctos, pero tienen que revisarse para actualizarlos. En ese sentido, sí vendría una reforma constitucional de acuerdo a la ideología política que se pretende de acuerdo al Estado-Nación mexicano. ¿Qué buscamos con el derecho penal? No hay que olvidar que nuestro derecho penal, el que tenemos vigente al día de hoy, fue concebido con una filosofía positivista, con un discurso unificador, que fue de donde lo importamos, de Alemania, y como medio de control social. ¿Sí? Luego entonces, hoy en día, esas ideologías que se manifiestan en esa normatividad de tipo penal, pues son incongruentes con la realidad que actualmente tenemos respecto de la protección de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, ahí es en donde vendría bien la revisión de la Constitución. Esa es nuestra aportación. Aparte de una revisión constitucional, ¿qué otros requerimientos se tendrían que tener para poder tener un código penal único? ¿Qué se requiere? Bueno, definir conceptos, como ya se dijo en la parte general, definir
dogmáticamente qué entendemos por delito, para homologar un criterio a nivel nacional y que se establezca como una garantía para todo ciudadano que para ser juzgado, desde luego, tenemos la garantía de legalidad, ¿sí? Y las garantías que actualmente rigen en nuestra Constitución en materia de derechos humanos. Sin embargo, clarificar qué entendemos o qué se debe entender por el delito, para que así la ciudadanía tenga esa garantía que solamente vulnerando esa estimación va a ser sujeta de un reproche penal. Yo te preguntaría si las partes, si los involucrados están en disposición de que esto se lleve a cabo. Y pues de la mano a esta pregunta iría cuáles son las críticas que se le hacen, ¿no? ¿Qué dicen los opositores? ¿Cuáles son sus principales argumentos? Bueno, quienes se oponen confirman la necesidad precisamente de actualizarlo. Es el sistema penal, nos referimos al sistema penal. Me parece está ya incluido en el Pacto por México, pero lo que se requiere pues es la voluntad política de quienes están manifestando la intención de generar una nueva realidad para todos los mexicanos, ¿verdad? Porque leyendo algunas notas periodísticas se hablaba de que hacían críticas por lo mismo que mencionábamos hace un rato de la pluralidad, de que no debería de haber un código único porque pues hay diferentes costumbres en el país, y también porque dicen que se podría vulnerar la soberanía. ¿Tú qué opinión tienes acerca de estos puntos? Bueno, insisto, no es propiamente la parte especial donde habría que realizar o generar un código penal único, sino los principios generales para la aplicación del derecho penal, en la parte general. Pero sí existe la propuesta de hacer un código penal único en las dos partes, ¿o no? Sí existen, no sé, si sean legisladores o sean académicos que hagan esa propuesta. No conozco propiamente un estudio en ese sentido. La mayoría de las propuestas van en el sentido de generar un código penal único y se refieren como un todo. Precisamente la crítica, con justa razón, en razón de lo que platicamos, toma sentido. No podemos nosotros decir, o no sería justo decir a un Estado de la República lo que debe o no debe de hacer, de acuerdo al orden constitucional que tenemos. Como ya se dijo, los bienes que se protegen, que tutelan los delitos en la parte especial de los diversos códigos de la República, tienen su génesis precisamente en esos intereses, en esas aspiraciones y en esos objetivos propiamente del Estado, ¿no? ¿Y qué características principales debería de tener un código penal único? Bien, las características, el Código Penal tiene, podemos decir de manera general, y ya lo hemos estado platicando, una parte especial de los delitos y una parte general en donde se establecen los criterios para la aplicación de la ley penal. Ya en la parte especial, pues, se pueden incluir tantos bienes como se consideren importantes para el desarrollo de un determinado conglomerado social, ¿no? Bueno, y también habría que decir que tendría que ser un código pues sencillo, ¿no? Que fuera más entendible para todas las entidades. Bueno, desde luego, porque lo que se busca con el derecho penal es la orientación, ¿sí?, el marcar una ruta para que la ciudadanía se conduzca de acuerdo al interés del Estado, de la nación, que desde luego se manifiestan en esa Estado, en esta nación, los intereses y objetivos de los ciudadanos que habitan esa nación. ¿Y me podrías comentar cuáles serían los beneficios y quiénes serían los beneficiados de tener un código penal único? Bueno, pues desde luego los beneficios serían certeza, seguridad,
paz, estabilidad para toda la República, y los principales beneficiarios seríamos todos los ciudadanos, porque establecería claramente el límite para la aplicación del poder y una forma pacífica de solución de conflictos. De eso se trata el derecho penal. Ahora que hablas así de límite, hubo una reforma constitucional recientemente, en el 2011, en materia de derechos humanos. ¿Cómo pudo impactar esta reforma en el artículo 1 de la Constitución para la creación del Código Penal? Bueno, es que, como ya lo hemos estado comentando, nuestro sistema penal, nuestro Código Penal, en algún punto resulta incongruente con esa reforma constitucional a derechos humanos, precisamente por las ideologías que le dieron vida a este Código Penal, por la filosofía imperante en este Código Penal. Entonces, desde luego, hay que hacer modificaciones y hay que actualizarlo para que sea congruente y respetuoso de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. ¿Y ya existen algunos proyectos, se han presentado ante los legisladores algún proyecto de Código Penal único? Sí, existen ya trabajos que están, como ya comentamos al principio del programa, desde los 70s, 80s, pero lo más reciente que tengo noticia y que hace algunas semanas propuso el Partido Movimiento Ciudadano por la diputada Zuleima Huidobro de la Comisión de Justicia, propuso o hizo a la Asamblea una propuesta de iniciativa de Código Penal único. ¿Y cuál sería tu punto de vista acerca de que esta es una de las propuestas que se hacen en el Pacto por México? ¿Tú considerarías que el que se haya firmado en el Pacto por México como una prioridad es el número 78, el compromiso número 78, el realizar un Código Penal único, esto lo hace más ágil, lo hace más viable? Bueno, depende de la voluntad política de los actores. Hasta ahora el Pacto por México, y esta es una opinión particular, es una carta de buenas intenciones. Falta, desde luego, que se manifieste y que se logren los consensos para que esas disposiciones que surjan de ese pacto transiten y puedan ver la luz, ya como una disposición positiva para la República. ¿No se podría ver como un primer avance? Insisto, es hasta ahora una buena intención. Creo que el avance se verá cuando en concreto manifiesten esos actores políticos: esta es mi propuesta, y se contraste con las propuestas de los diversos actores que están inmersos en ese pacto. Y haciendo un poquito de un ejercicio de derecho comparado, ¿cómo funciona en otros países? Sí, saber si existen códigos penales únicos en otros países, o como en el nuestro se tienen 32 códigos penales y un federal, y el federal, ¿cómo funciona y qué éxito ha tenido, ¿no? Sí, bien, existen desde luego inquietudes y ya manifiestas desde luego a nivel internacional de homologar la legislación en materia penal. Sin embargo, no es propiamente en la parte sustantiva, es decir, los códigos penales en la homologación, sino en la parte procedimental, en la forma de aplicación de la ley. Sí, desde luego tenemos ahí algunos antecedentes en España, por ejemplo, en Alemania. Sin embargo, son perfectibles. Es necesario, desde luego, estarlos todo el tiempo revisando, porque conforme se va manifestando el ciudadano y el hombre, pues es necesario ir creando la normatividad y el andamiaje jurídico para garantizar la estabilidad de un orden social, y con más el derecho penal. Sí, porque ahora, haciendo un
breve estudio, por ejemplo, pude ver que en América todos los países tienen un código penal único, excepto Estados Unidos y México. ¿Por qué no voltear a ver cómo está funcionando en otros países? ¿Por qué nosotros seguir con 33 códigos? Obedece desde luego a criterios políticos. Ahí tendría que ver propiamente con los intereses de quienes toman decisiones y la viabilidad propiamente de esas decisiones, ¿verdad? Asimismo estuve leyendo un artículo de Alfredo Calderón Martínez y hacía referencia, bueno, él iba hablando de cada país y cómo se manejaba, y hacía referencia que hubo algunos teorías, intentos, no sé cómo decir, propuestas de un código penal universal. ¿Cuál sería tu punto de vista acerca de este tema? Bien, me parece muy acertado, conozco el artículo del maestro y desde luego es hacia donde aspiramos, hacia donde deberíamos o debemos llegar en algún momento. Sin embargo, por la misma manifestación cultural, que es lo que hemos estado comentando desde el principio, en este momento resulta complicado, pero en algún futuro eso tendrá que suceder. Pero sí se podría ver así, ¿no? O sea, lo que se está pues cuidando son los bienes tutelados, los derechos de las personas. Homicidio es homicidio aquí en China. Así entonces es. Sí podría, ¿tú lo creerías viable o sí sería como un sueño, ¿no? Que existiera un código penal universal y que si tú vas y cometes un delito en cualquier parte del mundo sea penado de igual manera? Sí, bueno, sí es factible. De hecho, muchos de los compromisos internacionales en lo que al derecho penal se refiere, como la Corte Penal Internacional, pues dan un ejemplo claro de lo que estamos platicando, ¿no? ¿El Estatuto de Roma podría ser un ejemplo de esto? Sí, desde luego establece criterios para los países firmantes. México incorporó en la legislación muchos de esos instrumentos en combate a la delincuencia organizada. Un poquito sí. Para explicarle al auditorio que, por ejemplo, en el Estatuto de Roma, ¿qué es lo que se plantea? Creo que se plantea, no sé, penas o no sé, delitos o tipos penales para ciertos eventos, ¿no? Bueno, conforme la humanidad ha ido transformándose y después de los conflictos mundiales del siglo pasado, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas se crean diversos compromisos y dentro de esos compromisos se genera una corte que busca enjuiciar a criminales que son considerados a nivel internacional que han vulnerado diversos bienes para la humanidad. En ese entendido, bueno, pues tenemos crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, y diversos manifestaciones ya también en el combate a la delincuencia, ¿no? De este tipo de manifestaciones. Marco Antonio, vamos a una pausa nuevamente, pero volvemos con este tema. Al auditorio, por favor, no se despegan, sigan en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestros números telefónicos, las redes sociales, nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de una nueva realidad social, un nuevo código penal. Marco Antonio, va muy de la mano con el tema del nuevo código penal, el código penal de procedimientos penales. ¿Qué es más importante? ¿Qué se tiene que hacer primero? ¿O el Código Penal único o el Código de Procedimientos Penales pueden ir de la mano? ¿Cómo ves tú esto? Bien, desde luego el mandato constitucional ya está y estamos dentro de la vacatio legis para la implementación de ese sistema acusatorio adversarial de corte preponderantemente oral. En ese sentido, bueno, hay que implementar.
para mi gusto, la iniciativa más congruente con la realidad político-social que tenemos es la iniciativa de los senadores Gil y Camacho. Desde luego, las tres iniciativas, hasta donde tengo conocimiento en este momento, están dentro de la Comisión de Justicia del Senado, tres iniciativas en estudio, que es una iniciativa por parte de la senadora Cristina Díaz, de la cual participaron en sus trabajos importantes académicos, otra iniciativa que está propuesta por el senador Pablo Escudero, y la iniciativa de los senadores Gil y Camacho. Las tres iniciativas son perfectibles. Desde luego hay puntos que se pueden, que convergen, y desde luego hay puntos en donde no tienen el mismo criterio. Sin embargo, como ya lo dije, para mí la iniciativa del senador Gil y del senador Camacho es la más congruente. Tiene algunos aspectos que son criticables, sin embargo, como lo hemos estado comentando dentro del programa, el derecho penal, como sistema de derecho penal, juega también la parte sustantiva, el Código Penal. Entonces, en tanto no exista un nuevo Código Penal, ya entraríamos después al debate si es único o no para toda la República, pero que exista un nuevo Código Penal congruente con la filosofía y con la ideología política imperante en esta época, ¿sí? Bueno, no podemos llegar a un procedimiento totalmente acusatorio. ¿Por qué? Porque eso generaría, desde mi particular punto de vista, una crisis sistémica, lo que desde luego más adelante lo veríamos. ¿Y para qué llegamos a ese punto, verdad? Sí, ¿y cómo se relaciona, ¿no? El implementar un sistema acusatorio con el Código Penal? El Código Penal así mismo existía en el inquisitivo mixto. ¿Por qué la necesidad de modificarlo, no? Por el Código Penal que nosotros tenemos, ya lo habíamos comentado, obedece a una filosofía y a una ideología política de un determinado momento histórico. Hoy, con lo que tenemos en razón de derechos humanos, no es congruente en esa parte, ¿sí? Materialmente es difícil o va a ser difícil implementarlo, porque el propio sistema, desde la concepción misma como sistema penal, tiene ese componente inquisitivo. Tiene una filosofía, desde luego, en una ideología política que hoy en día no es congruente. A eso nos referimos nosotros cuando hacemos la crítica a los otros códigos que están en estudio dentro del Senado. Nosotros consideramos, particularmente yo considero, que es necesario transitar al nuevo sistema con este código que contiene algunas instituciones, ¿sí? del viejo sistema, que se van a ir transformando conforme vaya, ¿sí? implementándose, y en ese inter crear un nuevo código penal congruente con un nuevo pacto que precisamente está sobre la mesa por parte de los políticos, y en ese sentido, de una forma armoniosa, transitar a lo que aspiramos los mexicanos en esta nueva realidad político-social. De otra manera, bueno, pues va a resultar difícil ya en la operación, y ahí está el ejemplo de los estados que no han podido o que tienen problemas en la implementación de los propios sistemas, ¿no? O sea, se ha desvirtuado. Un ejemplo, pues por ejemplo, el Estado de México, se hace un uso desmedido de la prisión preventiva cuando se formulan la imputación de delitos en flagrancia. En vez de en ese momento
que están dados los componentes ya de una acusación, se sigue investigando, pero no se investiga nada. Y en esa prisión preventiva, con ese casi castigo adelantado, pues los acusados negocian y ya no les interesa más que salir de esa prisión preventiva. Entonces, de este tipo de cuestiones que están ahí en la mesa, son de las que nosotros consideramos que lo más congruente es ir sobre esa iniciativa para transitar de manera armoniosa. Ya que estamos hablando de las iniciativas de este Código de Procedimientos Penales, una pregunta sería si no se verían obligados al presentar una iniciativa de procedimientos del Código de Procedimientos Penales a de la mano entregar una iniciativa de un Código Penal único. O sea, estas mismas personas, estos mismos senadores que están presentando, ¿son los mismos que presentarán o se verán obligados a presentar después una iniciativa de Código Penal único? Bueno, no necesariamente. Lo ideal hubiera sido que vayan eso. Acompañados. Sin embargo, como lo comenté, el mandato constitucional ahí está, hay que cumplirlo, y precisamente la iniciativa del senador Gil y del senador Camacho es la más congruente por la situación que tenemos en razón del sistema penal en la parte del Código Penal. A eso nos referimos. Ya para el nuevo Código Penal, con esos nuevos criterios que nosotros consideramos se deben de establecer en la parte general, ese sería el ideal. Bueno, entonces sí, ¿cómo lo vamos a aplicar? Profundizando un poquito en la iniciativa que a tu parecer es la más congruente, ¿qué características tiene que sean para ti las más importantes la iniciativa del senador Gil y el senador Camacho? Bien, tiene conceptos muy claros respecto de los componentes del sistema acusatorio, las etapas en las que se divide, desde luego la etapa de investigación al Ministerio Público lo faculta y le da esas herramientas, muchas de las cuales en este momento goza, las lleva, sigue continuando con algunas cuestiones. Eso para algunos no es congruente y a muchos no les gusta, pero insisto, es de acuerdo a lo que nosotros consideramos, ¿verdad? Establece en esta etapa de investigación, nos establece claramente la posibilidad y la participación del Ministerio Público en esta etapa, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, los diversos componentes del mismo y los medios de impugnación. Esto es lo que nosotros, a nuestro juicio, tiene de manera general la iniciativa. ¿Y cuáles serían las diferencias con las otras dos iniciativas que se han presentado? Bien, aquí, antes de comentar esta respuesta, sí quisiera decir que no es una cuestión personal, de ninguna manera pretendemos criticar a quienes han hecho un trabajo en favor de la República, no, es respecto de las iniciativas propiamente. La iniciativa del senador Escudero consideramos que está un poco desfasada de la realidad. Muchos de los conceptos que contiene no, en nuestro parecer, por los argumentos que venimos comentando desde el principio, no pueden eventualmente aplicarse por esa situación que comentábamos que tenemos. Respecto a la iniciativa de la senadora Cristina Díaz, que tiene que ver con el grupo de académicos que participaron, como el doctor Moisés Moreno y demás, importantes penalistas, bueno, pues es en mucho una copia de la iniciativa del senador Gil y del senador Camacho, pero con ese componente teórico que a mis maestros y amigos, con mucho respeto, le han venido trabajando. Son estudios muy teóricos que ya también desdibuja o saca de contexto la parte técnica que caracteriza este sistema. Entonces, la que es, insisto, más congruente y que concilia
estas manifestaciones es la iniciativa del senador Gil y la iniciativa del senador Camacho. ¿Existe un grupo de trabajo o algo así en el que participas para revisarlos? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que están haciendo? Bien, el Senado de la República, por medio de la Comisión de Justicia, convocó audiencias públicas para comentar precisamente estas iniciativas por parte de expertos, y fueron invitados abogados, académicos y expertos en el sistema acusatorio para explicar los puntos de vista de las etapas que se contienen en este nuevo sistema. Fueron 4 audiencias en las que se comentó la parte de la investigación, por la parte del Ministerio Público y la cuestión propiamente del juicio oral. Entonces, en estas reuniones ustedes hablan acerca de las propuestas de los proyectos y hacen críticas, o ¿cuál es la finalidad? ¿Llegar a un proyecto específico completo o crear otro? O conocer las diversas opiniones de quienes hemos estado trabajando en estos proyectos y para homologar, entiendo, algunos criterios y enriquecer el debate, porque precisamente será en el Senado en donde los diferentes partidos tendrán sus posicionamientos respecto de estas iniciativas. Entonces, como los senadores, desde luego, en razón del mismo trabajo y de la dinámica propia del poder, no pueden estar técnicamente encima de todos los asuntos. Entonces se convocan diversos expertos, como está aconteciendo actualmente con la ley de telecomunicaciones. En este caso fue una convocatoria pública para que abogados, académicos y especialistas en la materia participáramos en los criterios, en enriquecer con nuestros comentarios el debate que ellos van a tener en un momento determinado respecto de esas iniciativas, o probablemente alguna más, ¿verdad? No está limitado. Retomando un poquito lo que mencionabas hace un momento del Código Penal único como dentro del proceso de la implementación de la reforma, quisiera que me contaras un poquito acerca de cuál es tu opinión de los avances de la implementación, en qué se debería pues meter velocidad y en dónde viene la parte del Código Penal único. Bien, desde luego han dado cuenta políticos y abogados, expertos en medios de comunicación, su opinión respecto de que los trabajos para la implementación del sistema se quedan cortos. Todavía hace falta mayor presupuesto, ¿sí? Hace falta mayores recursos, capacitación, ¿sí? La Secretaría Técnica para la implementación del sistema de justicia penal está en esa fase de capacitación. Hace falta mayor capacitación y bueno, pues esperemos que se logre el objetivo y no se aplace por alguna cuestión la aplicación del dispositivo constitucional. Y respecto de la creación del Código Único Penal, bueno, desde luego tendría que acontecer y tendría que manifestarse en próximos años una iniciativa de un Código Penal para, sobre esa iniciativa, comenzar el debate, porque hasta hoy día lo que se ha estado comentando pues es algo prácticamente sin ninguna base en concreto, salvo que ya existen algunos antecedentes, como lo comentábamos, la iniciativa que acaba de presentar la diputada Zuleima, y algunos estudios que existen ya de algunos años, de anteriores años. Sin embargo, de acuerdo a la realidad que actualmente tenemos, sí es necesario presentar en la mesa un código, una propuesta de código para comenzar el debate.
¿Se podría esperar que que es la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma presentara una propuesta? Lo digo como la CETEC como encabezando el proceso de implementación de la reforma penal. Sí, claro, desde luego que sí. Hoy me gustaría, Marco Antonio, nos quedan 2 minutitos, me gustaría saber cuáles podrían ser tus consideraciones finales para terminar con este tema. Gracias, Luz. Bien, nuestras consideraciones finales serían, es necesario, desde luego, un código penal. Ese código penal deberá tener una parte general congruente con la filosofía y con la ideología política que actualmente tenemos. La parte especial, desde luego, estaría en debate en razón de lo que hemos comentado, de acuerdo a las diversas manifestaciones culturales que existen en la República y por los bienes jurídicos que podrían tutelarse. Y desde luego esta iniciativa de código único deberá ir de la mano con una reforma constitucional. Yo te preguntaría, ¿quiénes serían los ideales presentadores de una propuesta? ¿Qué necesitan saber las personas que presenten un proyecto? Pues yo diría que, y lo comento con mucho respeto, no se necesita más que las ganas de hacer las cosas y la voluntad de contribuir a mejorar la República, porque muchos saben y sabían desde hace muchos años y nunca dijeron nada. Entonces, es el momento de quien quiera participar. Precisamente es aquí donde la ciudadanía toma un importante y relevante papel, precisamente en este tipo de propuestas, ¿verdad? ¿Para cuándo se esperaría que se pudiera tener ya un proyecto pues más estable, ¿no? Ya más real de un código penal único? O sea, ¿podríamos tener tiempos o cuánto tiempo tienen para presentar? Bueno, los tiempos los marca propiamente la agenda política que tienen en el Pacto por México, los actores políticos, en razón de los propios intereses que ellos han marcado en la agenda. Bueno, pues será. En este momento se dio cuestiones sobre la reforma educativa, se dio sobre la reforma de telecomunicaciones. Bueno, creo que lo más congruente, y la ciudadanía así lo demanda, deberá ser una propuesta de reforma al sistema penal en la parte en lo que al Código Penal se refiere. Bueno, pues estaremos esperando próximamente esta información. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido al programa a hablarnos de este tema. Muchas gracias, Luz. Al auditorio les recuerdo, los espero el próximo martes en un nuevo Expediente INACIPE.